Porque vivimos en los postreros días anunciados por la Biblia, caracterizados por la inmoralidad y el alejamiento de Dios. Por el cumplimiento de todas las señales del fin de los tiempos y la apostasía. Porque la sociedad actual trata por todos los medios de buscar una fórmula para escapar de las presiones cotidianas y el sentimiento de culpa. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Presentamos Tiempo de Dios, un espacio para dar a conocer todo lo que es importante para su salvación desde la óptica de Dios. Suele haber, bien sé, pruebas y tristezas que abruman el corazón, pero Dios, solo Dios, puede darte esperanza, valor para seguir. Nunca os rindáis, Cristo ya vuelve. Tras las sombras tiene la luz. Nunca os rindáis, Cristo ya vuelve. Nunca os rindáis y venceréis. Ser que está, bien sé, pronto termina todo el mal, no puede durar. Mi confianza en Dios está bien afirmada, vendrá, Jesús prometió. Nunca os rindáis, Cristo ya vuelve. Tras las sombras viene la luz. Nunca os rindáis, Cristo ya vuelve. Nunca os rindáis y venceréis. Nunca os rindáis, Cristo ya vuelve. Tras las sombras viene la luz. Nunca os rindáis, Cristo ya vuelve. Nunca os rindáis y venceréis. Nunca os rindáis y vencerás. Y vencerás. Posiblemente en estos momentos la agenda más inquietante
que provocaría mayor inquietud es la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. Hay gente que lo confunde, pero son cosas distintas. La globalización significa que en Guatemala tú produces un magnífico chocolate que van a poder comprar en Japón, o que van a poder comprar en California, o que van a poder comprar en Italia. Y al mismo tiempo, pues puedes importar el aceite de Italia o puedes importar el sushi del Japón y todos estamos contentos con ello. Eso es la globalización, que tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo muy diferente. La agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, de dominio global, de dominio universal, que además, para poder imponerse, tiene que acabar con una serie de escollos que tiene enfrente. Y esos escollos fundamentalmente son la soberanía de las naciones, es decir, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas, y por cierto tengo que decir que Guatemala en ese sentido es uno de los tubos de ensayo de mayor relevancia de la que puedan pensar incluso los propios guatemaltecos. Por supuesto, hay que acabar con la familia. La familia en última instancia es la última trinchera de cualquier cultura humana frente a crisis como puede ser una crisis económica, una revolución, una guerra. Bueno, la familia es la última trinchera, el último lugar en el que te escondes, y por supuesto el cristianismo, que tiene una escala de valores que por supuesto no va a ver con ojos de agrado lo que significa esa agenda globalista. Esa agenda globalista en algunos casos se desplaza a través de las organizaciones internacionales, y de hecho hay organizaciones internacionales que, fingiendo que ayudan a las distintas naciones, sin embargo las esclavizan a través de la deuda, a través de imponerles un programa político y social concreto, etcétera, etcétera. Esa agenda globalista funciona a través también de la ideología de género. En estos momentos la ideología de género se ha convertido prácticamente en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos o no. Y porque además la ideología de género va a permitir una reducción de la población. La agenda globalista es una agenda malthusiana, o sea, tiene la idea de que el crecimiento de la población es un crecimiento incontrolable, maligno, etcétera, y eso tenemos que evitarlo. Y efectivamente, si convencemos a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad, y legalizamos el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta, y de una manera aparentemente limpia. Sin embargo, muchos creen que Centroamérica y Guatemala, por ser un país relativamente conservador, esto pareciera que nunca va a llegar. La circunstancia pareciera, profesor Vidal, nos dice o nos dictamina otra situación y que debemos estar preparados. Bueno, totalmente. De hecho, yo tengo que decir que Hispanoamérica ahora mismo es el campo de batalla. Correcto. Es decir, en Europa, salvo algunas excepciones muy conscientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hungría, no digamos ya Rusia, Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión, es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente, y en un momento determinado pues puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. En el caso de Asia, evidentemente pretender que la ideología de género va a ser admitida por el mundo islámico es algo impensable. China está resistiendo también, porque China considera que la ideología de género es como el opio que envenenó a los chinos en el siglo XIX. Correcto. Es decir, ellos dicen, igual que Gran Bretaña nos obligó a aceptar el opio para envenenar a la población china y someternos, el actual opio es la ideología de género. Y entonces el campo de batalla es Hispanoamérica. Hispanoamérica, que tiene el precedente tristísimo de España, de otras naciones europeas, y por supuesto Hispanoamérica sin ningún tipo de excepción. Es decir, la idea es que eso vaya desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, y que por supuesto incluya incluso los pequeños países de Centroamérica, no solo Argentina o el Brasil o Chile o México, sino que esto afecte a los pequeños países. Por supuesto, nos gustaría escuchar qué podemos hacer nosotros como cristianos y como iglesia, pero antes le ha tocado resistir muchas cosas y eso le ha traído muchas consecuencias en su propia vida. Mira, yo creo que tenemos que defender las posiciones en las que creemos. Y cuando algunos piensan que pactando con el mal te va a dejar vivir tranquilo,
y están olvidando ese pasaje del Sermón del Monte donde Jesús dice que cuando la sal no sala, el resultado no es que la sal queda tranquilita en su estante, sino que la tiran y la pisotean. Y esta es una situación que yo he vivido con enorme dolor en el caso de mi país de origen, que es España. Yo recuerdo cuando en el año 2004 empezaron a aparecer las primeras normas de ideología de género en España, que las voces que se alzaron frente a eso fueron voces muy escasas, entre ellas la mía. Y desde luego desde ese momento empezaron, por supuesto, toda la cuestión de amenazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos casos hubo cristianos que dijeron: este no es nuestro problema, mantengámonos tranquilos dentro de las 4 paredes de nuestro templo, no avisemos a la sociedad, no defendamos la verdad del Evangelio, vamos a estar tranquilos. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han ido aprobando normas cada vez más duras. Empezaron legalizando el matrimonio homosexual, luego vino la adopción de niños por parejas homosexuales, pero ahora estamos en la etapa de leyes contra la discriminación por razón de género, que suena bien, porque todo el mundo quisiera que no hubiera discriminación, pero que en realidad son leyes para perseguir a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. Y de pronto, aquellos que decidieron guardar silencio en su momento, se han dado cuenta de que el día menos pensado, pues a lo mejor a un pastor lo pueden detener, si se le ocurre predicar sobre lo que dicen los primeros capítulos de Romanos Pablo acerca de la homosexualidad. O que de pronto un día le pueden llegar 2 lesbianas a su iglesia diciendo que quieren que las case, y como diga que no las case, le pueden denunciar por discriminarlas por razón de género, etcétera. Y entonces el no haber sido sal en su momento implica que ahora mismo esa sal la están pisoteando. Jesús no dice que el cristianismo es una marca más de sal o es otra luz más. Dice que es la sal y la luz. Y si efectivamente el cristianismo no cumple con su función de ser la sal, la sociedad en la que vive será una sociedad que, al no estar conservada por la sal, cada vez se corromperá más hasta llegar a pudrirse por completo. Entonces estamos contemplando ya atrocidades terribles, pero esto es solo el inicio de lo que podemos llegar a ver si el cristianismo no actúa como sal y como luz. Y esto debería ser un clarinazo de alarma. Tenemos que ver las señales de los tiempos y no solo verlas y decir, bueno, esto significa que Cristo está cerca. Eso no lo podemos saber. Tenemos que ver las señales de los tiempos y cumplir con nuestra misión. Y nuestra misión es ser la sal y la luz en una sociedad que, si no tiene esa sal, se corromperá, y si no tiene esa luz, lo único que puede hacer es tropezar en medio de las tinieblas. El taller del carpintero ya cerró, el tronar de su martillo ya cesó. No hay obreros en los campos de Israel, y una estrella en el oriente ya se ve, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat. La mujer del carpintero hizo el pan, y el Padre le dará su bendición. La familia se reúne en oración. Esta noche solo hay ruegos y canción, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat. Qué felices viviremos el Shabbat. Los pequeños se reúnen a escuchar las historias
Buenos días, amigos televidentes. Esta mañana nos sentimos una vez más regocijados de tener la oportunidad, el privilegio de comunicar al mundo este mensaje único para la esperanza suprema del ser humano, que son las promesas de Dios de verdad, que cumple con su promesa, de quien ha declarado que todo aquel que cree en Jesús, su amado Hijo, y hace su voluntad, será salvo. Esta mañana repetimos que este programa es dirigido por un grupo de jóvenes laicos adventistas del séptimo día, cuyo mayor propósito es anunciar el Evangelio de la segunda venida de Cristo y propugnar, porque cada persona, especialmente las congregaciones que ya tienen la Biblia en sus manos, decidamos por apoderarnos de la Biblia, de la palabra de Dios en forma personal y terminar con la injerencia humana. Y el ideal de los hombres que no tienen en cuenta el temor de Dios de manejar la conciencia, que nosotros decidamos en forma personal estudiar las Escrituras bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, para que entendamos nuestra responsabilidad que tenemos de dar cuenta a Dios de nuestros actos y que por lo tanto debemos conocer los pormenores de las exigencias divinas. Es imprescindible y urgente, y para que haya una verdadera reforma en nuestras vidas, que conozcamos lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para salvarnos. Vamos a orar pidiendo la dirección de Él para que nos ilumine y nos guíe en este mundo y en esta hora suprema de la historia humana. Dios, eterno Padre, en este momento, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, que tú nos dirijas, oh Dios, y tenga misericordia de nosotros, de este mundo en general, de nuestras familias, nuestros hijos, y nos ayude a entender esta hora solemne en que vivimos. Abre nuestro sentido, Dios, ten misericordia de cada persona que escucha este programa y de aquellos que no lo hacen, que puedan sentir el deseo de encontrarse contigo para conocer esta gloriosa verdad, nuestra única esperanza. Oh Señor, que tú les bendiga y que Jesús pueda, Señor, renacer en el corazón de cada uno de nosotros y poderlo ver con la necesidad suprema de abrazar la fe que nos ofrece y la única esperanza segura que tenemos en esta tierra. Es en su nombre que te lo pedimos conforme a tu voluntad. Amén. Pues bien, vamos a leer en este tema titulado, o sea que nos indica, nos propone el hecho de hacer una gran reforma en esta época en que vivimos. Y la interrogante es si hay suficientes motivos para que la iglesia de hoy, que pretende ser cristiana, haga una reforma urgente. Hemos visto acerca de las condiciones, o estamos mirando, que reinan en el mundo, pero también muchos millones en la tierra tienen sus ojos puestos en aquellos que creemos. A veces en realidad lo que la Biblia enseña produce los frutos verdaderos. ¿Cómo lo podemos demostrar? Cuando nos ponemos en las manos de Dios y nuestras vidas son transformadas, entonces muchos entenderán que Dios sí cambia al hombre, a todo aquel que cree y le obedece. Vamos a leer lo que la Biblia dice. Una profecía especial se encuentra en el libro de Isaías 4, versículo 1, donde Dios revela el modelo de conducta
que seguirían las iglesias creyentes que pretenden o pretendemos creer en Jesús al fin de los siglos. Dice el profeta, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo y dirán, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro propio. Es maravilloso cómo aquí Dios traza el carácter que tendrían la mayoría de los creyentes en Jesús en esta época. Penosa situación, la cual debería de ser mejor. Sin embargo, aquí se representan con el número 7 la plenitud de todas las creencias, de todos los creyentes en Jesús, en el símbolo de 7 mujeres que echan mano, que pretenden tener a Jesús como su líder y su maestro. Sin embargo, proclaman que ellas comerán su propio pan, tomarán, o sea, el pan es símbolo de la Biblia, la palabra de Dios, ellos tomarán lo que les conviene a sus planes torcidos de la palabra de Dios y se vestirán con un traje de cristianismo a su acomodo. Y eso es lo que estamos mirando. Dice, pero que le permita llevar su nombre. Entonces le piden aquí a Dios que le permitan llevar el nombre de cristiano para no tener el oprobio ante la sociedad de que son mundanos. Sin embargo, se conforman, es verdad. Las iglesias hoy dan pena. Cómo el mundo ha arropado la generalidad del mundo llamado cristiano. Aquí dice, nunca, por ejemplo, nunca el mal ha contaminado al pueblo de Dios, y especialmente, sí, el pueblo de Dios, a los que llamamos el nombre de Jesús, a menos que no les demos la espalda a 2 cosas, a la palabra de Dios y a su santa ley. Oigan lo que dice el profeta Isaías, no en el capítulo 4, sino en el 5, el versículo 24 en adelante. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, así como el fuego destruye esas hojas secas en tiempo de sequía y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Aquí está hablando del pueblo de Dios, del pueblo que ha creído, pero que no ha obedecido. Entonces dice que así como la llama devora y consume las hojas secas, rastrojo, y su flor se desvanecerá. La flor representa gloria, belleza, su hermosura, la hermosura de los que creen pero no obedecen se desvanecerá como polvo. Ahora oigan las razones por qué. Porque desecharon la ley de Jehová. Noten esto, la caída de la gran mayoría de los cristianos de hoy y de todas las épocas, siempre que ha habido apostasía, nosotros vimos como en los tiempos de Josué, en los tiempos de Elías, en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías, siempre que se encabezó, o la Biblia habla de que hubo un momento de reforma, el llamamiento fue volver a la ley de Jehová. Y la culpabilidad se le achacó a que violaron la ley de Dios.
porque la ley de Dios es el espejo que refleja el pecado y que denuncia al hombre lo que es malo y lo que es bueno. La ley es para revelar el mal. Si no hubiera una ley, nosotros no supiéramos lo que es pecado. Y desgraciadamente es así. Entonces, dice aquí, porque desecharon la ley, Dios lo destruirá de Jehová, de los ejércitos. Y otra cosa, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dos cosas, separándose de la ley, violaron la ley y rechazaron la palabra de Dios. Y eso está sucediendo hoy. Tanto los pequeños como grandes sistemas religiosos han despreciado, por eso dice un versículo, tiempo has de hacer, oh Jehová, desechado han tu ley. Y en otro versículo dice, cayó el mundo, la tierra fue destruida, porque violaron el pacto interno y le dieron la espalda a tu ley. Por esta causa, por haber violado la ley y haber dejado la palabra de Dios, escuchen bien esto, congregaciones y membresías y personas individualmente. Aquí dice que habla de destrucción. Por esa causa se encendió el furor de Jehová. Por esa causa. Se encendió en el tiempo antiguo y en todas las edades, y se encendió en el tiempo de diluvio, se encendió ahora y está encendida la ira de Dios para el juicio que se aproxima. Porque la ley será la norma de juicio. No puede haber un juicio si no hay un código que revela o describe lo que es malo y lo que es bueno, lo que se debe hacer, lo que se hace. El juicio se hará basado en los 10 mandamientos. Cada carácter, cada persona será juzgada de acuerdo a lo que la ley enseña. Y dice aquí, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aquí vemos, y es verdad, Israel fue destruido, porque no cumplió con el propósito de ser leal a Dios y darle al mundo el mensaje de esperanza del plan de la redención, que fue hundido en los atrios celestiales, antes de la fundación del mundo, cuando sucedió la tragedia de la rebelión de Satanás, de Lucifer, de Satanás, en el cielo, el cual fue echado fuera. Y después de la creación del mundo y de nuestros primeros padres, a pesar de que Dios se instruyó a ellos de lo que había sucedido, les puso una prueba y al fin se dejaron engañar y cayeron también en pecado como lo hizo Satanás, violando la ley que rige el universo entero. Los 10 mandamientos no solamente son vigentes aquí, sino en el mundo, en el universo entero, porque el pecado es transgresión de la ley. La Biblia dice que el diablo pecó, Satanás pecó. Entonces, aquí dice que así como se encendió la ira sobre este pueblo que desapareció de la faz de la tierra como representantes de Dios, que durante 1000 años lo fue, así también las iglesias de hoy, que Dios le ha dado la oportunidad de hacer lo que Israel no hizo, también serán rechazadas en su gran mayoría y destruidas junto con aquel el cual los ha engañado. Quiero decirle algo. Ninguna de las reformas que se hicieron en la tierra, desde los tiempos de Adán y Noé, y desde los tiempos de la primera organización de la iglesia al pie del monte Sinaí, y durante la Edad Media, y durante algunos siglos después que se levantaron algunos hombres para tratar de mantener lo que se había hecho, y hasta el presente, ni han sido encabezadas por ningún dirigente, ni tampoco lo será ahora. No han sido llamados. Sin embargo, en sentido, yo dije por ningún dirigente, no es que, sí, hubieron algunas personas que tenían el cargo de dirigente que levantaron reformas, pero eran personas que dejaron a un lado la jerarquía para darse cuenta de que la gran mayoría y aún sus compañeros
de poder, se corrompieron, pero se levantaron. Por ejemplo, vemos algunos reyes, como Josías, que era niño, hizo una gran reforma. Samuel no tenía cargo, era un profeta, decía sobre Dios, pero era un profeta. Los profetas no tenían cargo, eran voceros de Dios. Esdras era un escriba, Nehemías. Elías tampoco tenía cargo de la iglesia. Jesús no tenía cargo de la iglesia y él fue un reformador, ni Juan el Bautista tampoco. Y en los tiempos de la Edad Media, los que se levantaron no tenían cargo dentro de la iglesia. Desde luego, los hombres humildes que vieron la necesidad de una reforma siempre fueron independientes. O sea, no eran personas, aún tuvieran algún cargo, su conciencia no estaba sometida a la gran mayoría. ¿Por qué son los discípulos, esas 12 personas que conocemos como los 12 apóstoles, aceptaron a Jesús como Mesías? Y sin embargo, la gran mayoría del pueblo y los dirigentes de Israel y los príncipes de los sacerdotes, de los escribas y los fariseos, aquellos que dominaban el mundo religioso, ¿por qué rechazaron a Cristo? ¿Y por qué esta gente humilde, que eran pescadores? No solamente los 12 apóstoles, sino Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, María, José y algunos otros grupitos, porque estas personas hicieron lo que algunas personas estamos tratando de hacer en esta época y que las grandes mayorías no están haciendo, y era que estudiaron las escrituras independientes a los criterios de una jerarquía corrompida y que le había dado la espalda a Dios, se había hecho dueño de la conciencia del pueblo y lo habían atraído hacia ellos y lo habían dominado y ellos se habían dejado dominar, los tuvieron como dioses, los respetaban, no importa lo que hicieran, y entregaron su conciencia baratamente a los hombres en vez de a Dios, que es lo que está pasando hoy en día. Las grandes mayorías de las feligresías tienen mayor en cuenta el temor del hombre y lo siguen y oyen lo que le dicen que a la palabra de Dios. Y la verdad es, y la prueba está en que hacen cosas y creen cosas y las aceptan que la Biblia rechaza, y rechazan otras que la Biblia dice que deben de ser obedecidas, como el caso de los mandamientos de Dios, y en este caso el cuarto mandamiento en forma especial, que es el día de reposo instituido por Dios desde el principio. No a una nación, como muchas pretenden, porque cuando la ley fue dada y el sábado no existía nación. Adán y Eva fueron los primeros moradores de la tierra y a ellos se le entregó la ley, se le enseñó desde el sábado y dice que Dios lo bendijo y lo santificó. Israel no existía en esa época, ni la palabra judía, ni la palabra israelita. Estos fueron títulos que se le dieron después a los descendientes de Abraham, unos 3000 años después de la creación del hombre. La ley es eterna, existía desde antes de la creación del mundo, porque es la ley que rige el universo, no solamente la tierra. Y por lo tanto, hemos de entender que nosotros como cristianos tenemos que estudiar las Escrituras y entender que los hombres humildes del tiempo pasado se levantaron sin miedo y sin temor, y Dios los usó, hicieron tremendas reformas y tuvo sus buenos resultados. De manera que, como dijimos, ya nuestro trabajo se concentra ahora, después de haber analizado los pormenores de la reforma antigua. Ahora entramos, antes de Cristo, en la reforma después de Cristo, especialmente a partir del siglo, principio del siglo VI, pero sin embargo Jesús y Juan el Bautista comenzaron llamando al pueblo al arrepentimiento, a volver, a reformarse, y ellos fueron reformadores. Y por lo tanto estamos analizando los pormenores de la Edad Media. ¿Dónde encontramos
¿Dónde se encuentra la iglesia después de la ascensión de Jesús? ¿Dónde podemos localizarla? Eso es lo que estamos estudiando. Y cómo también vamos a analizar los detalles y pormenores de los eventos y los hechos que promovieron las reformas y las protestas contra la corrupción de la iglesia durante el tiempo conocido como la época medieval o la Edad Media. Y vamos a conocer, por lo tanto, vamos a buscar algunos detalles muy interesantes que ya lo hemos mencionado del capítulo 7 de Daniel acerca de un poder que incidió y sigue incidiendo hasta el fin lo será, hasta que sea destruido para siempre. Un poder político religioso muy poderoso que tiene mucha influencia en el mundo, política, económica y religiosa, y veremos cómo la Biblia dio detalles firmes y claros acerca del levantamiento de ese poder que corrompería la fe y la verdad de la Sagrada Escritura, y que Dios levantó hombres que dieron la voz llamando al pueblo a la reforma, porque pero que en esta época no solamente ese poder se ha corrompido, sino aquellos que protestaron en aquella época. Hoy en día, desgraciadamente, vemos a sus descendientes, a las nuevas generaciones, comiendo en el mismo plato de aquellos que asesinaron por millones a los hijos de Dios y echaron por tierra la verdad. Por lo tanto, vamos a leer Daniel 7, 7 y 8, a ver cómo describe este poder, el profeta, el surgimiento de este poder que corrompería la iglesia y echaría por tierra la verdad. Dice el capítulo 7, versículo 7, por tanto, Jehová el Señor dice así, es Daniel 7, 7, que vamos a leer. Y dice aquí, el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Él vio 4 bestias que simbolizan cuatro grandes imperios que surgieron a la tierra después del primer imperio de Egipto, que fue Egipto, y que comenzarían con el reinado de los caldeos asirios, al mando de Nabucodonosor, y terminaría con el último, que fue el gran imperio político de Roma, que duró casi 7 siglos, desde el 167 a.C. hasta el 476 de la era cristiana, cuando fue destruido por los pueblos bárbaros que salieron del norte de Italia y cayeron sobre él, destruyéndolo y dividiendo el poder en 10 reinos. Y aquí revela que después de la destrucción de este imperio, que fue dividido en 10 reinos, surge un poder con características religiosas, pero con ideales políticos de dominio mundial, que es encabezado por líderes que echan por tierra la verdad y forman una religión político-religiosa y saturada de filosofía pagana e interpretaciones torcidas, retorcidas de los pocos textos de la Biblia que inyectan en sus creencias. Dice aquí, hablando de 4 reinos ya, porque del 4 reinos es que surge el poder político-religioso que vamos a hablar. Después de eso miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes y de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella. Aquí se describe, esta bestia es el imperio romano, dirigido por los Césares. Pero oigan lo que dice aquí. Tenía 10 cuernos
este poder, este imperio. ¿Por qué? Porque fue dividido por los pueblos bárbaros cuando fue conquistado en el año 473. Esos 10 cuernos representan las 10 divisiones que formaron los pueblos, los estados europeos que forman Europa. Dice el versículo 8, mientras yo, dice, vemos las características del cuarto imperio, que tenía 10 cuernos, los 10 reinos en la cual fue dividido. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, interesó eso, mientras él contemplaba los 10 cuernos, porque nunca había visto un animal con 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño sale de entre ellos. Entonces nota algo raro, que de entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Él le llama pequeño, pero oiga lo que dice aquí. Y delante de él, o sea, en su salida, cuando sale, fueron arrancados 3 cuernos. ¿Qué clase de cuerno es este? Que es pequeño, más que del tamaño de los otros, de 10 que sale y derrumba 3 de los 10. Quiere decir que parece que 3 de esos estados, que el poder en que se dividió el imperio, iban a caer, de ser derrumbados por alguien. Y 3 cuernos de los primeros fueron derribados cuando sale el cuerno pequeño. Y he aquí, pero otra característica, que este cuerno tiene ojos como ojos de hombre. Hasta Daniel lo sorprendió. ¿Qué es esto? 10 cuernos, un cuerno pequeño que derriba 3 y tiene ojos, pero además de esto sigue diciendo que tenía ojos como de hombre. Se ve que era un ser humano. Y una boca que hablaba grandes cosas, además tenía mucha sagacidad para hablar. Hablaba como santo, bonito, como para convencer a un mundo ignorante de las escrituras y atraerlo hacia sí. Ese poder así es que hace. Versículos 16 y 17. Me acerqué a uno de los que asistían. Entonces Daniel se acerca en la visión a uno de los ángeles que le asistían en su visión. Y le pregunté la verdad acerca de eso. O sea, la verdad que le preguntó era qué significaban esos 10 cuernos, qué significaba ese cuerno pequeño que derrumba 3, que tiene ojos como si fueran de un ser humano y que habla palabras bonitas y poderosas que atraen, convencen. Y él dice que se acercó a un ángel y le pregunté, dice, y él me habló. Y entonces el ángel le dijo, me hizo conocer la interpretación de las cosas. Noten que los que estamos leyendo aquí, vamos a leer ahora, dice que el ángel fue que le dio la interpretación del significado de esos 10 cuernos, de ese cuerno pequeño, de esos ojos que tenía y de esas palabras que hablaba. Entonces, el versículo 17, el ángel sigue hablando, ya Daniel, dándole la respuesta a Daniel. Estas 4 grandes bestias, noten eso, son 4 reyes o 4 reinos que se levantarán en la tierra. ¿Qué le está diciendo? Las 4 bestias que él vio en la visión, la bestia que era como león, una que era como oso, una que era como un tigre y otra que era desconocida, porque era tan diferente que no se describe qué nombre llevaba, que es el Imperio Romano, porque era muy diferente de los caldeos asirios, que fue el primero, era muy diferente de los medo-persas, que era la segunda, era muy diferente de los griegos, que era la tercera, por eso lo llaman. Pero el cuerno pequeño se dice que era diferente a la cuarta. Dice 17, después el 18. Vamos a leer ahora, el 23 al 25. Y dice, el ángel sigue explicando, dijo así, el ángel dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Sabemos que representa al Imperio Romano, que fue que sustituyó a la Grecia de Alejandro. En el año 167 los griegos fueron derrotados por los romanos. Y dice aquí, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, le dice el ángel a Daniel, el cual será diferente de todo. Dijimos que el Imperio Romano era diferente, fue poderoso, más criminal que todo, acabó con todo y más fuerte que todo. Y gobernó más que todo, porque duró casi 7 siglos.
y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará, le está diciendo el ángel. Y entonces el ángel le dice en el versículo 24 a Daniel, los 10 cuernos que tú viste significan que de aquel reino, o sea, del imperio romano, cuando fuera destruido, se levantarán 10 reyes. Y así sucedió cuando los bárbaros conquistaron el reino cuarto, o sea, el imperio romano, los dividieron en 10 reinos y cada jefe bárbaro se apoderó de una parte y se hizo rey de ella. Y tras ellos se levantará otro. Entonces, tras estos 10 cuernos se levantará otro que representa al cuerno pequeño, otro poder. Pero noten esta cosa. Y será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese cuerno pequeño destruyó 3 de los reinos bárbaros que dividieron el reino del imperio romano. Y hablará palabras contra el Altísimo, lo mismo que hablaba grandes cosas. Pero aquí él tiene una característica distinta al cuarto reino político romano que cayó, es que a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Atentaría contra la ley de Dios y la ley, y serán entregados, y que el pueblo de Dios sería entregado en ese poder, en su mano, durante tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros sabemos que estos tiempos representan 3 años y medio proféticos, que divididos en días hacen 1260 días, y literalmente en 1260 años, que fueron precisamente el tiempo en que fue perseguido el pueblo de Dios, al subir al trono de el gobernante supremo de este poder, que surge oficialmente en el año 538 de la era cristiana, con el nombre de Iglesia Católica Romana, con su líder pontífice llamado Papa, o padre de la Iglesia, y que el emperador Belisario le da el poder de corregir a los herejes. Los herejes son todos aquellos que no creyeron, que no se dejaron dominar por las falsedades de este poder político religioso, que en realidad la herejía la cometieron ellos, y sin embargo comenzó bajo el apoyo del poder civil como lo tiene hoy en día. Todos los poderes, especialmente de nuestro lado aquí en Occidente, pero aún en el Oriente tiene su poder, apoyan y mantienen a este poder político religioso, conocido como la Iglesia Católica Romana, que surge en el 538 de la era cristiana, porque en el 533 no pudo comenzar su gobierno, porque estas religiones, ya en el año 100, la Iglesia cristiana empezó a apostatar y a morir los apóstoles y toda aquella generación de creyentes. Ya en el año 100, la dice el Apocalipsis, que la Iglesia estaba ya desmejorando y se estaban introduciendo en ella ideas paganas, como el purgatorio, la adoración a María, José, el infierno y todas esas cosas, que fueron absorbidas por este poder político religioso. Ustedes saben bien que el poder político que habla de un infierno y de un purgatorio es de la Iglesia Católica, que enseña la adoración a María y a los santos. ¿Ve? Entonces, aquí nosotros vemos que en el año 538 es que comienza su poder, porque en el año 533, cuando Justiniano la nombra y le pone el nombre y tratan de oficializarlo, no pueden subir al trono de papal, porque en Italia todavía reinaba uno de los 3 poderes que fueron derribados por el catolicismo romano, y eso eran los ostrogodos, que era dirigido por Teodorico. Y ellos formaron un gran ejército y fueron a Italia y lo destruyeron, y entonces en ese momento sí pudieron empezar el gobierno oficialmente de esta iglesia que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana, que duró en hegemonía y poder 1260 años, comenzando en 538 hasta el 1798, cuando Napoleón Bonaparte le dio el golpe fatal que eliminó de la
palestra religiosa y política durante casi siglo y medio, de 1798, cuando Napoleón le dio el golpe, hasta en 1929, cuando Benito Mussolini empezó a darle, por cuestiones políticas, a tratar de volver a tener el ánimo para tener de parte de él este poder que estaba casi muerto, como decían los periódicos de su época. Pero él dijo, si le doy vida otra vez, puede ser que él tenía problemas políticos y me hago cargo de esta gente, puede ser, y le devolvió algunos de los estados y la riqueza que Napoleón le quitó. Ahora, el propósito de mencionar esto es para que nosotros veamos cómo la iglesia se corrompió. La iglesia está grande, ya después, ya en el año 100, se habían formado grandes congregaciones a través del imperio, ya en decadencia. Y entonces, estas iglesias no habían, se habían separado de la Biblia, habían introducido creencias, adoración a imagen, adoración a ídolos, inventos como el purgatorio, inventos como la gloria que se le daba a cada persona cuando muere, y todas esas cosas. Y así la iglesia se forma una religión que da la espalda a la Biblia e introduce dentro de ella filosofías paganas. Los paganos eran que tenían la cuestión del infierno y del purgatorio, que ya lo habían inventado especialmente los griegos, y así tergiversaron la palabra de Dios, y esta religión popular se hizo muy grande y poderosa, porque los gobiernos de su época, como está viendo hoy, se hicieron aliados de ellos. Los poderes paganos que conquistaron el imperio se hicieron también de esta, se aliaron a esta religión. Los bárbaros que formaron, por este ve que Europa es un poder que apoya el catolicismo a rajatabla, porque precisamente ahí fue que surgió el catolicismo romano, cuando los bárbaros destruyen el cuerno pequeño que representa a la Iglesia Católica, se forma apoyado por los gobiernos del mundo. En Europa todos los gobiernos apoyan 100% el catolicismo, pero ya en el mundo y el protestantismo, las iglesias que combatieron a este poder, hoy en día comen el mismo plato y se han corrompido igual que Roma. Pero ¿qué pasa? Los reformadores se levantaron hombres fieles dentro de esa iglesia. Hay una cosa maravillosa, es que los grandes reformadores de la Edad Media salieron del catolicismo romano. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, algo importante que tengo antes de entrar en mencionar algunos reformadores, cómo se introdujo la corrupción en la iglesia durante la Edad Media. Cómo se introdujo la corrupción en la iglesia cristiana durante la Edad Media. Fue encabezada, lo primero que sabemos que fue encabezada por este sistema político religioso que corrompe la verdad, echa por tierra la verdad, deja la vida a un lado, e introduce filosofía pagana en su religión y con el apoyo del Estado castiga y trata de destruir a todo aquel que no se adhiere a su fe. Para eso utilizaba los poderes, las leyes del Estado y asesinaba a todos aquellos que ellos consideraban que era un hereje, como le decía el catolicismo romano a los cristianos. Y dice aquí, el conflicto de los siglos de esta gran mujer, Elena G. de White, que por inspiración de Dios habla acerca de este asunto. Oigan lo que dice el conflicto de los siglos, la página 14, en el capítulo titulado, yo les recomiendo que lean este libro, el capítulo titulado la página 14, sí, 14, titulado La fe de los mártires. Aquí vamos a ver en la página 14 qué dice ella, cómo se corrompió la iglesia durante la Edad Media. Dice lo siguiente: el ejemplo, miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en su vida daba testimonio
al morir, y era una constante atestiguación de la verdad. Donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban al estandarte de Cristo. El gran adversario, noten lo que pasó durante la Edad Media. Satanás, el gran adversario, se esforzó entonces por obtener con artificio lo que no consiguió por medio de la violencia y la persecución. Satanás vio que mientras más perseguía y oprimía a los cristianos, más gente se convencía de la verdad, porque decían que Cristo no persiguió ni mató a nadie. Y estos matan, asesinan, engañan, calumnian y persiguen a los santos. Y mucha gente se convertía, eso le daba testimonio de que tenía la verdad, y los verdaderos cristianos eran los perseguidos. Entonces, oigan lo que sucedió. Satanás se dio cuenta que esto no le daba resultado, y lo que no consiguió con la violencia, hizo lo siguiente: cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, a par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jehová como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o cambiar de su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran la suya, para que todos pudieran unirse en el terreno común de la fe en Cristo. ¿A qué nos huele esto? Al ecumenismo, que hoy, con palabras suaves y bonitas, una vez que el catolicismo romano otra vez comenzó a tener fuerza, porque en el año 1929 la Biblia dice que esta herida que se le infligiría a este poder, que no fue más que el retiro del apoyo de los gobiernos con Napoleón encabezado, esa herida volvería a ser sanada, por lo que significa que este poder volvería otra vez a resucitar. ¿Qué significa sanar la herida? Que el apoyo de los gobiernos que le fue quitado por Napoleón, casi 150 años después, le sería otra vez restablecido, y así fue. En 1929 Benito Mussolini empezó otra vez a restaurar a este poder. Y entonces dice aquí que este poder cogería fuerza. Aquí vemos, sin embargo, que Satanás urgió un plan: ya no voy a perseguir más, sino lo que voy a hacer es que me voy a meter en la iglesia, como dice Isaías 4:1, y haré que todo el mundo dejaré la persecución, y haré que el lujo, las comodidades, la ostentación y las ambiciones adormezcan los sentidos de la conciencia de los miembros de la iglesia, que crean que son cristianos sin serlo, y así mismo fue. La iglesia fue inundada por centenares y centenares de personas que la aceptaban sin conversión, sin principio, y su vida no había sido cambiada, y seguían siendo mundanos, vestidos de cristianos, que es lo que está pasando hoy. Hoy en día la iglesia está llena de hombres y mujeres que no tienen nada casi que reprocharle a sus, podríamos decir, a sus iguales en creencia, a aquellos que piensan que el catolicismo romano y el protestantismo no tiene nada que reprocharle a esta religión, puesto que casi andamos juntos en conducta. Tanto los dirigentes de esta poderosa religión multimillonaria como el protestantismo se han vendido al dinero, y se ha cumplido la profecía, al dinero, a la comodidad del lujo, y se cumple la profecía de Pedro, que dice que harían mercadería con la congregación. Hoy en día la congregación no se presenta más que la mercancía de una poderosa industria que, encabezado por este poder romano, abarca al protestantismo, y que lleno de prebendas humanas han echado por tierra la verdad, y hoy la iglesia se anda como un barco sin deriva, teniendo timón. El timonero ha dejado su responsabilidad, los dirigentes han dejado a un lado la Biblia, y la iglesia, que no deja de seguir a los hombres, desgraciadamente, como sucedió en el siglo I, que siguieron al hombre y destruyeron y rechazaron al que tenía la verdad. Hoy en día rechazan a las pocas voces
las pocas voces que hay en sus congregaciones que claman por una reforma y por un cambio y que hablan de las corrupciones que hay hoy en día en medio de nosotros y que esas personas sin embargo son echadas a un lado y tenidas como peligrosos divisionistas que son un peligro para la iglesia cuando el verdadero peligro lo constituyen ellos, así como el peligro de aquellos que ellos llamaban herejes lo constituían ellos mismos y ellos eran los herejes y le achacaban lo que ellos eran a lo que no eran, no lo eran. Así hoy en día, aquí dice Constantino entra en la iglesia, este hombre de influencia, ya hace así, ya en la decadencia del imperio, se dice que se convierte y lo que hace es que maliciosamente se aprovecha de la situación del cristianismo, anula las persecuciones, declara la libertad de conciencia y entonces los cristianos se acomodan, los templos donde se adoraban imágenes y cosas ahora son ocupados por grandes congregaciones que alaban a Dios entre comillas y que hoy en día eso se llama la época de Pérgamo, como veremos, donde la iglesia de una iglesia perseguida y humilde se eleva a la altura de una iglesia cómoda y rica que desde los tiempos de la reforma hasta el momento, de la grande reforma, como veremos, no aprovechó lo que Dios hizo a través de estos grandes hombres, sino que en vez de aprovechar la paz de que gozamos ahora, hemos sido como el cangrejo, caminando hacia atrás, y no hemos progresado conforme a las bendiciones que Dios nos ha dado. Por lo tanto, vamos a dejarlo ya en este punto, porque el tiempo no nos da para más, pero seguiremos la lectura de cómo se entró la corrupción en la iglesia en el próximo tema. Que Dios les bendiga, así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque en tu misericordia, a pesar del tiempo de oscuridad en que vivimos y de ignorancia voluntaria, teniendo tu palabra a nuestro alcance, tú tienes un pueblo pequeñito, como los tiempos antiguos, que aboga por un cambio, por una reforma que es urgente que se haga en medio de todos aquellos que creemos en Cristo, para que nuestras vidas puedan ser lo que tú quieres que seamos y el mundo pueda recibir la esperanza que hay en Jesús, en el plan de la redención, en un mundo donde no hay esperanza en los hombres, como nunca la ha habido. Sabemos que Cristo es nuestra única esperanza, el cual murió para rescatarnos y darnos vida eterna. En su nombre te pedimos estas cosas conforme tu voluntad. Amén.